Bueno, vamos a iniciar un curso que va a durar 30 días y van a ser clases que les van a ustedes a servir ya como cardiólogo intensivista, básicamente. Entonces, dale, dale, no. Entonces, lo que vamos a hacer en estas sesiones son temas, por ejemplo, vamos a hablar de balón de contrapulsación, de Swan-Ganz, de ventilación mecánica, de ecocardiografía en críticos, del monitoreo gasométrico, de cuándo el paciente va a ir a ECMO y de todos estos procedimientos que ustedes tienen que manejar, ¿ok? Lo primero que vamos a conversar en estas charlas, que va a durar media hora máximo, es el monitoreo del paciente en unidad de cuidados cardíacos críticos. ¿Ya? Esta charla no es solo de literatura, es también de la experiencia de ya casi 3 años viendo este grupo de pacientes, ¿no? Y de lo que he podido aprender de los maestros y de mis rotaciones que he hecho en UCI, tanto en el ICBA de Argentina, en México, el Ignacio Chávez y en Colombia, Bucaramanga. Entonces, todos esos lugares que he rotado me han podido a mí tener una experiencia más la que estaba acá para poder dar algunos datos. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre hipoperfusión, congestión derecha, congestión izquierda y depresión de volumen. ¿Ok? Entonces, algunos mensajes claves. Primero, que el examen físico no ha pasado de moda. Algo que se ha perdido en los cardiólogos es que no examinan a sus pacientes. Entonces, eso es importante. Entonces, yo les preguntaría, ¿cuál es lo que ustedes tienen que examinar sí o sí para ver si el paciente tiene hipoperfusión? El llenado capilar, ¿verdad? El llenado capilar, ¿cuántos segundos se hace la presión en el dedo? 10 segundos. Algunos hacen así y ya está. Son 10 segundos, ¿ok? Es en el dedo derecho, eso fue tabulado y en el andrómeda de Shock. ¿Y más de cuánto es patológico? Más de 3 segundos, no es 2 como se creía, ¿ya? Y algunos lo hacen en las piernas, pero si lo haces en los pies, pues si tiene enfermedad vascular periférica, te va a alterar, ¿ya? Eso es algo importante que tienen que hacer los pacientes. Lo otro, uno no puede suponer en la UCI, tienes que medir. Si yo te digo, el paciente, ¿por qué está con 5 y no con 8 de butamina? ¿Cómo ustedes me responderían que le corresponde 5 y no 8? Una idea, o en la UCA, ¿no? ¿Por qué está con 5 y no con 8? ¿Qué dato ustedes tendrían que decirme para yo estar tranquilo que está con 5? No. Si está en 100 o 95, te cambian algo la dosis de dobuta. 3 y 4 te cambian algo. Tienes que saber el gasto cardíaco del paciente. Tienes que saber su gasto y su índice para decirme a mí la dosis de dobuta, ¿no? Y si luego este índice se transmite en valores que está adecuadamente permitido, ¿no? Entonces, por lo tanto, no van a suponer, el manejo se decide con parámetros objetivos, ¿no? Y las medidas invasivas superan a las no invasivas. Si ustedes me van a decir que midieron el gasto cardíaco por eco, pero tienes un Swan-Ganz, pues yo no te voy a creer a tu eco. Si tú me dices, no, pero la eco, la cava colapsa, pero tienes PVC, el invasivo le gana al no invasivo, pero la eco le complementa, como vamos a ver, ¿ok? Ahora, cada intervención se revalúa. ¿Cuántas veces se hace? Ya has tenido Swan-Ganz, Michelle, en la UCI, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces se hace como mínimo un monitoreo en Swan-Ganz en el paciente? Sí. Ya mínimo dos, ¿no? Ahora yo te digo, si tú le haces, está con dobutamina en 10 y le baja a las 7, 8 de la mañana, el asistente te dice, bájale a 8. Ya le midió una del que le dejan de la guardia, de las 7 de la mañana. ¿Sirve de algo medirle a las 7 de la noche antes del cambio de turno? Estaba en 10 y le bajaste a 8 a las 8 de la mañana. Y como me dice que son dos mínimo, le midió el de las 7 de la mañana y el de las 7 de la noche. 12 horas. 12 horas. La dobutamina, ¿yo en cuánto tiempo voy a ver su efecto? En 20 minutos, en 20 a 40. Entonces, ¿de qué me sirve a mí medir en 12 horas? No es así. En la UCI ustedes tienen que medir rápido. Si el Swan-Gas por costumbre se mide 2, pero si tú has hecho una intervención, tienes que medir a la otra hora para ver qué es lo que ha pasado con tu intervención. Puede que esté bien o puede que esté mal lo que has hecho. No esperar a que el paciente, pues, 5 de la tarde se descompense y diga, ah, no era para bajarle. No, si ya tenías el resultado hace 7 horas. ¿Ok? Entonces, y tienes que leer sobre cada patología que vas a manejar y discutir con los más expertos. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita estás con, no sé, ahorita tiene un caso de disección Stanford B. ¿Cuándo se opera un Stanford B? Ya.
Entonces hay que leer eso, ¿no? Porque si tú no vas y te van a decir, no, es manejo conservador usualmente. No, se tiene que leer. Por ejemplo, miocardiopatía periparto, van a tener. ¿Cuál es el tratamiento ahí? ¿Con qué cortan la leche de la gestante? Ah, es uno de los tratamientos, ¿no? Por ejemplo, tromboembolismo pulmonar, que hizo paro, eso fue hace un mes y medio. ¿Cómo lo tratas? Lo sacaste del paro. Sistémico, le puedes hacer con catéter, y ese estudio salió hace 3 meses y eso se hizo. Entonces, conforme ustedes tienen la enfermedad, tienen que leer para proponer al asistente. No es solo llegar que él te diga qué hacer. Acá es donde ustedes se van a formar como cardiólogo, ¿ok? Entonces, lo primero que ustedes tienen que evaluar es la hipoperfusión del paciente. Y la hipoperfusión pueden valorarlo clínica, gasométrica, laboratorial, ecocardiográfico, invasivo. Son las 5 formas, ¿ok? Entonces, clínica, ustedes tienen que mínimo tener pues el estado mental del paciente. Cuando el paciente hace delirio, no es ponerle clonazepam, midazolam, no. El delirio, lo primero es que hay que descartar que no sea hipoperfusión. ¿Cuál es otro signo frecuente de hipoperfusión? Un síntoma que te hacen los pacientes, que si ya lo tiene, sospechan INCOR que esto está en bajo gasto el paciente. Náuseas, ¿no? No es que cuántas veces le encuentro dimedrinato. No, si ya te hizo náuseas, vómitos, eso es sinónimo de AGA y ECO. Es sinónimo. No, tú no vas, ponle dimedrinato si quieres por los síntomas, pero es sinónimo de AGA, ECO y dobuta, dosis bajas, empezar. Eso es sinónimo, ¿ok? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Ya entonces el delirio, que siempre se equivoca en esa parte, las náuseas y vómitos, ¿ok? Y luego, pues, eso, y el llenado capilar que ya lo hablamos, ¿no? Lo otro es la oliguria o anuria, ¿no? Ok, entonces, todo paciente en shock, por lo tanto, ¿qué tienen que ponerlo con bajo gasto? Tiene que tener sonda, porque tú no vas a poder medir el gasto urinario, que tiene que ser 0,5 cc por hora. Ahora, si tu paciente no te orina, eso es frecuente error en la UCI. Ya no te orinó, estás con furo a 20 miligramos por hora, ya le pusiste un bolo de 100 y no te orinó. ¿Qué hacemos ahora? No te orinó 6 horas. Ya son de 6 a... Son las 7 de la noche. Está congestionada, está en anasarca el paciente. No tiene inotrópico. Pero ¿está en bajo gasto o no? No pueden poner un inotrópico si no demuestra bajo gasto, ¿no? Porque todas las congestión hacen bajo gasto, no. ¿Por qué el paciente deja de orinar cuando es por congestión? Lo más frecuente, causa por la cual eleva CREA. Maestro René siempre les dice. Hipoperfusión es la causa más frecuente de que el paciente eleve CREA. No, es congestión. Se congestiona el riñón y como la cápsula no es elástica, esa congestión aumenta la presión intraglomerular y eso hace que eleve la CREA y deje de orinar. La causa más frecuente es congestión. Ahora, si tú me dices, está correcto lo que dice Víctor, tienes que descartar bajo gasto, pero no dar inotrópico de frente. Entonces, ¿cómo descarto bajo gasto? Le haces su AGA, que indirectamente te va a decir, ¿no? Pero ¿y qué más? ¿Cómo mido el gasto cardíaco del paciente? La eco, la ITB, ¿no? ITB, que ya lo vamos a ver en parte práctica, pero básicamente es poner el Doppler continuo o pulsado. ¿Cuál es para velocidades lentas? Exacto, pulsado lento y continuo rápido. Entonces tú pones tus 4 cámaras y haces un poquito y se abre un poquito la aorta. Ya, no se pone en la válvula el pulsor, porque es en el tracto de salida, ¿no? Arribita de la aorta, arriba de la aorta. Y es el Doppler pulsado. Si tú le pones el continuo, eso es para velocidades rápidas de la estenosis aórtica. Entonces, y ahí ves tu ITB. ¿Cuánto es lo normal de ITB? De 17 a 22. Ese es el punto corto. Entonces, si tú le pones y el ITB está en 20, ¿le pondrás dobuta? No, es congestión, no. Es congestión. Ahora, no es lo mejor para medir el gasto la eco tampoco. ¿Cuál es lo mejor para medir el gasto? El Sandar. Perdón. Eh, lo mejor, perdón. Ya, si no tengo Swan-Ganz, la gasometría que puedo sacar, FIC, pero ¿cuánto de variabilidad tiene el FIC? Lo que te salió por FIC, tú pones calculator FIC, necesitas el AGAP central y el arterial. Y ya te salió, tengo 5 litros. ¿Eso más o menos cuánto es?
más 30%, o sea, podría estar en 3,5. Entonces, el FIC te va a dar una tendencia, porque te sale 8 litros, pues ese no es bajo gasto, ya, porque así le quites el 30% está alto, ¿no? Y ya lo que sí te va a dar el real es el Swan Gas, que ahorita estamos pues escasos, ¿no? Entonces es importante. Ya, y ahí siguiendo el caso, si el paciente no orina, ya estás con furo en infusión, ya le pusiste un bolo de 180 si quieres, y no necesita inotrópico, porque eso tienes que descartar, ¿qué hacemos? Oh, No orina, ya está con furo a 30 miligramos hora, ya está, ya le has puesto el bolo de furo, ya descartaste que no requiere inotrópico. Y si te dicen diálisis, también. ¿cuál harías? 7 de la noche. Saliendo, entra Miguelito. Claro, porque mira, yo mucho tenía esta discusión con los residentes. Me dicen, no, pero este paciente va a ir a diálisis. Ya, yo te acepto, va a ir mañana a diálisis, pero ¿cómo va a sobrevivir toda la noche? Si tú no lo haces orinar en la noche, te va a hacer hipercalemia y acidosis y se va a morir. Entonces, por más que tú sepas que el paciente va a ir a diálisis, tienes que hacerlo orinar algo durante la noche, porque si no, el paciente va a hacer hipercalemia, acidosis y se va a morir. Entonces, nosotros acá lo que hacemos es bloqueo secuencial. Ya el bloqueo secuencial que podemos mezclar furosemida, ¿qué más? Acetazolamida, hidroclorotiazida. Bajo congestión sistémica. Ujú. Porque si fuera más de bomba, Pero eso estamos diciendo que no es bomba. Hemos dicho que no es bomba. Esta es una congestión sistémica, ¿no? Ya, entonces eso es importante. La oliguria, ¿ok? La hipotensión que ya hemos hablado, no quiero meter mucho acá, y acá los valores laboratorios. Entonces, en la parte clínica, ya hemos hablado sobre el llenado capilar, la oliguria, el trastorno del sensorio y la hipotensión, ¿ok? Ahora sobre la presión arterial, me interesa mucho que ustedes conozcan la presión de pulso. ¿Qué es la presión de pulso? Ya, diferencia, ¿para qué me va a servir? Para yo saber si el shock es más de bajo gasto o más vasodilatado. ¿Cuáles shock de bajo gasto existen? sistémico, Bajo gasto, el shock que está chocado porque hay bajo ITB. Ya, ¿qué más? ¿El obstructivo es bajo gasto o no te da bajo gasto? Si yo pongo ahí un medidor en la aorta, en un paciente con taponado, ¿sale buena cantidad o no? No sale, es bajo gasto también, el obstructivo. Y el otro, claro que es el obstructivo. Esos son obstructivos, ¿no? ¿Cuáles son los obstructivos? Taponamiento, la obstrucción del tracto de salida, el TEP y falta uno, neumotora, ¿no? El que pusieron CBC recién. Ya, listo. Cardiogénico y me falta uno. Y falta uno de bajo gasto. Y dijeron cardiogénico que falla la bomba, obstructivo, ese es cardiogénico, ¿o no? Cardiogénico, ¿no? Falta uno, son 4 tipos de shock. No, ese que es distributivo vasodilatado. El otro es el shock hipovolémico. El hipovolémico te va a dar bajo gasto o alto gasto. Bajo gasto. Entonces, cuando ustedes miran su ITB, no significa que porque salga ITB de 10, la causa es cardiogénica pura. Si tú no tienes precarga, podría estar sangrando porque le han puesto en una función femoral y está sangrando y te sale ITB bajo. Ah, no, dobuta. No, no, no. Tú tienes que pensar en esos tres. ¿Ya? Y esos tres son de bajo gasto. ¿Y cuál es el de alto gasto? El que es vasodilatado, el séptico, ¿no? Y no solo el séptico, sexis te vasodilata. ¿Qué más te podría vasodilatar? Bueno, el neurogénico, el anafiláctico, ¿no? O el mixto. Ya, exacto. Entonces, para eso me sirve. Si estoy en un shock de bajo gasto, ¿cuál presión se va a afectar? ¿La sistólica o la diastólica? La sistólica. Entonces, tú vas a ver que la sistólica está en 70 y la diastólica está en 50. ¿Cuánto sale mi presión de pulso? Dale. ¿Cuánto sale mi presión de pulso en un shock de bajo gasto? ¿Más o menos de 40? Menos de 40. Y si es un shock vasodilatado donde la sistólica está en 100 y la diastólica está en 30, ¿cuánto sale mi presión de pulso? Más de 40. Entonces, la presión de pulso es importante que ustedes la evalúen para enfocarse qué tipo de shock están arrancando. Eso es el algoritmo inicial de todo tipo de shock. ¿El shock que te mata más rápido cuál es? tienen que presentar. Está en guardia en la UCI, lo levanta la enfermera, toca esta puerta.
doctor está hipotenso, te sube la nora. ¿Cuál es el choque que te puede matar en un minuto? Te da tiempo. El obstructivo, ese es el que te mata. Le pusiste CBC en la noche. ¿Tú crees que con la placa de a la media hora se va a ver que has hecho el neumotórax? No se ve. La placa usualmente demora, a menos que sea un huecazo, pues, ¿ya? Hizo un TEC, no lo anticoagulaste profiláctico, ¿no? O se tapó, no se rompió. Esos pacientes se mueren rápido. O sea, por en resumen, el choque que ustedes tienen que descartar rápidamente es el obstructivo, ¿ya? El cardiogénico, pues ustedes han visto, choque, el llegó a la UCA. ¿Se muere en ese momento? No, tú vas, no hora, puta, lo tiene ahí. Pero un taponamiento, ¿en cuánto tiempo se muere? Contigo, creo que se lo estaba tomando a... Oye, este me deja una disección de aorta. Lo lleva como al Deva, ha vuelto, 2 horas se lo dejé. ha vuelto en 5 minutos que de que vuelve, lo deja. Y este hombre fuga. Ya lo he visto, volteo, ya está despejado. Ha pasado 10 minutos y empieza a subir la presión elevada. Sí, sube de golpe y de ahí Esa se rompió por cada parte. Sí, me decía, bueno, tomo acá. ahí estaba el cirujano, me ha dicho, pero si me están aquí, y se ha muerto. Entonces, por eso me acuerdo, porque lo puse a... ¿Con quién me tomado? ¿Con quién se murió? No, Nunca se lo mueren a él. No, no, yo estaba en mi jato, yo estaba por ahí, yo me he metido quedan 15 minutos. Ya, entonces, en resumen, paciente con Swan-Ganz en ventilación mecánica que hipotensa a las 2 de la mañana, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Por qué eco? ¿Por qué no le mides por el Swan? Claro, yo te diría que el problema del Swan, el obstructivo, porque el Swan te va a decir, ahí bajo gasto, ¿y cuál es la causa? Entonces, el obstructivo, ustedes, paciente que hipotensa, tienen que hacerle eco, nunca se olviden eso, porque ¿cuántas veces han muerto taponados acá? No parece que se iban a tapar y se tapan, ¿ya? Eso ha pasado siempre, ¿ya? Ahora, si es este TEC, ¿qué es lo que van a ver si es TEC? B de dilatado, ¿no? Y si es neumotórax, ¿sirve la eco? No, Sí se ve con la eco, ¿ah? Ustedes ven la pleura y ven que no se mueve, hay un punto, ¿ya? O le ponen ahí el modo M y hace el signo de la barra, y vamos a ¿ya? pensar eso. Poca una vez. Ya, y te contacto durante la. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un taller de eco pulmonar también, pero el neumotórax también se ve por eco, porque si ustedes llaman a rayos, ¿a qué hora va a llegar? Entonces, tienen que aprenderlo a verlo por eco. Ya, ese es el clínico. El gasométrico, ustedes van a tener lactato, eh, el gap de CO2, la saturación venosa y el déficit de base. ¿Ok? Entonces, esto me interesa mucho. ¿Cómo titulan la dobutamina entonces en un paciente? Por ejemplo, tienes un paciente en la UCI, está con Dobuten 5 y tu índice cardíaco está en 2.2. Ya, estamos bien en macrohemodinámica, ¿no? Más 2.2. ¿Cómo sé que ese cuerpo necesita 2.2 y no necesita 3 de índice? O Miguelito necesita el mismo índice que Víctor, ¿no, verdad? Igualito una abuelita de 90 años va a necesitar el mismo índice que alguien de 40, de 90 kilos. No, entonces, ¿cómo el cuerpo te dice, no, sí, lo que me está llegando es suficiente? Uno es toda la microhemodinamia, que es el lactato y la saturación venosa. Entonces, ¿cuál es el tardío de todos estos? El lactato. Yo siempre también estoy cansado de ir a ver cómo está tu paciente. El lactato menos de 2. El lactato ya es cuando se eleva, ya está mal el paciente. ¿Cuál te va a decir a ti que el paciente, pues, no, lo que le está llegando al tejido no es suficiente? ¿No? Porque ¿qué viene a ser la saturación venosa? ¿Cuánto consume tus tejidos de oxígeno, el porcentaje que llega? Le manda del 100% oxígeno, ¿cuánto consume tu brazo, tu pierna, tu riñón?
Si consumiera 60, 80 o 70, ¿cuánto te llegaría de saturación venosa? La arterial sale en 100. Si te consumen 70, ¿cuánto llegaría? Consume 20 a 30, como dijo Miguelito. ¿Ah? Miguelito está que, no sé, está ready. Está fino. 20 a 30 consume. Pisa, pisa, ¿no? 20 a 30. ¿Qué pasa si tu cuerpo empieza a consumir, eso es lo normal, empieza a consumir 50? ¿Qué significa? Que necesitas más, ¿no? Entonces tu saturación venosa, si consume 50, ¿cuánto vas a hacer de tu CBC? 50. Entonces eso te avisa antes. Y ya cuando ni siquiera consumiendo más suficiente, empieza a elevar el lactato porque empieza a usar los productos anaerobios. Entonces no es concebible que ustedes puedan evaluar un paciente con dobutamina o bajo gasto sin tener saturación venosa. Ahora yo sé que me van a decir, del CBC no funciona sino de Swan-Ganz. Ya, pero la exacta es la saturación venosa mixta, que es la que se toma del Swan-Ganz. Pero no, si no tienen Swan-Ganz, la del CBC es una tendencia. Yo no les digo que por esa saturación venosa ustedes decidan, pero yo les digo que tengan, hoy día está en 70, mañana en 70 y ¡pum! 50. No, pero la saturación venosa varía mucho ya, pero estaba en 70 todos los días y bajó a 50. Algo pasó. Y ahí échate a buscar qué pasó. O sea, no puede haber paciente con inotrópico sin saturación venosa. ¿Ok? No puede pasar eso. Ya, y el lactato, como decimos. Ahora, ¿qué más laboratorialmente me va a decir que el paciente está en hipoperfusión? ¿Solo el lactato y la saturación venosa y el gas de CO2 más de 6? Si hace isquemia hepática, transaminasa, pero ¿cuál se va a elevar? Bilirrubina, yo sé que todos han visto a sus pacientes hasta en piso con amarillos, ¿no? Bilirrubina 3. TGP, ¿cuál es? ¿ALT o ST? ALT, esa es la importante. Si la ALT se eleva, eso es hepatitis isquémica, eso no es congestión. Si es bilirrubina, fosfatasa, AST, lo que quieras, eso es congestión. El AST puede ser del infarto, pero el ALT es hepatitis isquémica. Y eso te cambia tu shock, porque acá, esto ustedes saben los fenotipos, ¿verdad? El no congestivo, el cardiorrenal y el cardiometabólico. La mortalidad del que no se afecte el hígado respecto al que se afectó, este no se afectó y este sí, es casi el doble. Entonces, ustedes tienen que definir si hay hepatitis isquémica en los pacientes, ¿ok? También si la CREA se eleva, pues hay que ver si es por hipoperfusión o congestión, ¿ya? ¿Cómo vería si es por hipoperfusión o congestión? Entonces, te pongo parámetro limítrofe. Felicita tu ITB y está en 14. 17 es el punto de corte, pero 14, pues. Y le hiciste también, ya, eso te pongo, ¿no? Y pues la PVC está un poco elevada, tiene crépitos. ¿Cómo definirías si el riñón está congestionado o hipoperfundido? Ya, pero ese es muy inespecífico, ¿no? La urea crea se disocia cuando es deshidratación. Ajá. Míralo al riñón. ¿Con qué de la eco yo puedo evaluar congestión renal? Con el Vexus, con la riñón. Ponle ahí nomás y ya lo vamos a practicar. Y mira si el flujo es discontinuo. Es que es práctica. Y ahí tú lo ves. Por eso uno de los mensajes es no supongas, ¿no? Tú tienes que medir las cosas, ¿ya? Entonces el hígado tienen que medirlo y el riñón para ver si es congestión. Entonces para eso vamos a usar el ecocardiograma y sus cuatro cámaras, y acá como le digo, si ustedes se inclinan así, se abre la válvula aórtica y ahí ponen el Doppler, el PV doble, pulsado Doppler, que es para velocidades lentas, no en la válvula, sino un poco más arriba en el tracto de salida, y va a salir una onda así. Lo trazan y ahí le sale el número. Eso tiene que ser 17 a 22. Y ahí su intervención tiene que mejorar esto. Entonces, si usted estaba con 8 y de 2,5 de dobuta le suben a 5, pues corresponde medirle dentro de la siguiente media hora. La dobuta, su efecto a las 20 minutos ya se ve. Entonces, ya no le midas a los 20, a la media hora. Pero a la media hora le nuevamente el ITB. Y si de tu 8 ahora está en 12, funcionó. Pero ¿qué tal si de tu 8 sigue en 8? ¿Vas a esperar hasta que el lactato se eleve? No, pues porque hasta ahí ya está hipoperfundido el paciente. Entonces tienen que medir su intervención. ¿Qué es esto? Líneas B, ¿verdad? Nosotros como cardiólogos no hacemos eco pulmonar, pero en todo el mundo se tienen que hacer ustedes eco pulmonar. Eh, porque las líneas B, además de congestión, ¿qué significa? Ya, te pongo, paciente, le haces una eco y ves esto. Y tienes Swan-Ganz, capilar en 8, PVC en 5. ¿A quién le crees?
¿Está congestionado o no? ¿Más de cuánto es congestión en capilar? Más de 15, ¿no? Y de PVC, pues más de 12. Ya, entonces está con 5 y 8. O sea, no. ¿Pero por qué tiene líneas B? Porque las líneas B pueden traducir como 100 etiologías. Entre ellas, la más importante que usted tiene que recordar es ARS. Ya, el ARS también genera líneas. Entonces, solo porque vean líneas B, ustedes no pueden concluir que está congestionado el paciente. Ya, eso es un signo indirecto, realmente. ¿Ok? Aquí está el riñón que estábamos hablando y el famoso catéter de Swan-Ganz que tenemos uno ahí para ya practicar, que eso va a ser un taller, pero esto se lee. O sea, tienen que ustedes leer para entender la hemodinámica. ¿Ya? El catéter de Swan-Ganz mide aproximadamente 110 centímetros. ¿Ya? Y lo que tenemos que buscar es que ustedes colocan el CBC acá. Tenemos que bajar al ventrículo derecho, entrar a la arteria pulmonar y que se meta hacia hasta una parte distal de la arteria pulmonar, donde inflamos el globito y vamos a medir, ¿ven esta punta que sobra? Vamos a medir acá. ¿Y esto qué nos va a traducir? Las presiones del lado izquierdo, ¿no? Que es el capilar, ¿no? Es lo que decimos la presión de cuño capilar, que eso vendría a ser la presión de fin de diástole del VI. Siempre y cuando, para que se cumpla que esta presión acá es la misma que acá, que es lo que nos interesa, ¿qué no debería afectarse? Sabiendo que no va a ser las venas pulmonares porque no tienen válvulas. Para yo concluir que la presión que mido acá, ¿no? No se ve la marca. Ah, sí. Bueno, ya. Entonces, para yo concluir que la presión que mido después del balón es la misma que la del ventrículo izquierdo, ¿qué no debería tener el paciente? ¿Qué patología no podría tener? ¿Ah? Estenosis mitral o insuficiencia mitral, ¿no? Estenosis mitral más que todo. Porque si hay estenosis, la presión en el VI ya no va a ser la misma por la válvula. A ver, con láser tal vez. Si hay estenosis y está acá cerrado, la presión aquí tú vas a tener que alterarla, restarle lo que encuentres acá. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que asegurarse. ¿Ya? Y Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener que medir, y quiero que ustedes se graben bien, estas diapositivas les voy a pasar, son estas curvas. Nosotros, a diferencia de otros lares, colocamos Songan viendo presiones. Ya muchos lugares tienen su arco en la misma UCI, colocan mirando así. Nosotros estamos acostumbrados a colocar, salvo no se pueda, en la UCI. ¿Ya? Entonces, mira lo que pasa. Esta es la presión aurícula derecha. ¿Ok? La presión aurícula derecha. Cuando entra el ventrículo derecho, la presión va a subir por la contracción, o sea, cuando está acá, ¿no? Y va a bajar casi a nivel de la aurícula derecha. ¿Y qué es lo que cambia cuando entra ya la arteria pulmonar? Y eso es lo más difícil, pasar de ventrículo derecho a arteria pulmonar. Ahí en las gráficas ustedes lo ven. ¿Qué es lo que cambia en las presiones? ¿Cuál es la presión que se altera? La diastólica, ¿ok? Porque la arteria pulmonar tiene su propia contracción. Entonces, cuando ustedes vayan a pasar un Swan-Ganz y lo vamos a ver, esto se van a quedar en ventrículo derecho, ¿no? Y ¿cómo sabemos si llegamos a arteria pulmonar? Porque ya no baja hasta donde estaba la PVC, si no es, ¿no? Y el capilar tiene que ser cuando tú ya llegas a lo máximo, inflas el globo, el balón, ahí se forma el capilar. Y esta es la medida objetiva que necesitamos, el capilar, y necesitamos la PVC para poder manejar al paciente. ¿Ok? Estos son los objetivos hemodinámicos que ustedes deberían tener en su shock cardiogénico. Primero, la PAM más de 65. Y ustedes deberían tener un índice cardíaco más de 2.2. Eso como mínimo ustedes deberían lograr. ¿Ya? ¿Cómo vas a medir este índice cardíaco? Idealmente con SWAN. Si no tienes SWAN, con ITB. Si no tienes, y con FIC. Yo lo que hacía cuando no había SWAN era, pues, le medía un ITB, sacaba mi gasto cardíaco y con FIC y más o menos por ahí buscaba un promedio, ¿no? Para asegurar un consumo un delivery de oxígeno más de 300, que ya les voy a explicar en otra charla, ¿ya? Y nosotros vamos a, por ejemplo, shock cardiogénico y capilar en 13. ¿Qué opinan de ese paciente? ¿Tú qué harías respecto al diurético o a hidratación? ¿Cuándo?
Eso no se va a mover. No ahora dobutan, no lo toco. Solo les digo que el capilar está en 13 y está en shock cardiogénico. ¿Mantienes? Tú, Michelle. Michelle, ¿qué habrán preguntado? Yo creo que va a ser diurético. ¿Buscando qué? ¿Quieres que tu capilar suba, se mantenga o baje? Quieres que tu capilar suba. ¿Hasta dónde? Estás en 13, en 15. ¿Tú, Víctor? Ya, tú, rival. Ya, ellos están más cerca. Ustedes, el diurético el inotrópico es un tóxico. Todos los estudios dicen que más inotrópico mata al paciente. ¿Ya? Pero, entonces, usted tiene que le dar el máximo Frankenstein. Habla de inotrópico. Prevalir me echa a hacer su alta. Como el viejito de 90 años. Alta vida. Mandarle El otro pega, y no quería casar con él. ¿Qué vas a hacer buena? Porque no se Va a ser muere. falla. Pero se va a morir antes de otra huevada. Que se muera el falla. falla. Depende de cuando. Tiene recuperar la caída de los 95 años. No, pero si vamos a cuidar, si no le vamos a quedar casa para cuidar el niño. No le- O sea, mi idea es y no le va a hacer nada. Ya, rápido chicos, continuamos. Entonces les decía, tal vez el gasto está bueno, pero estás a punto de dobuta en 8. Entonces lo que tú tienes que buscar siempre y su mente debe ser es tratar de que bajes el inotrópico. ¿Y cómo puedes bajar? Con la famosa ley de Frank Starling. ¿Qué te dice? Que a mayor distensión va a haber mayor comprensión. Pero ¿hasta dónde es esa mayor distensión? ¿Hasta dónde es? Lo que se ha visto en los estudios, más o menos que tú separes a las fibras más o menos 2.2 micras, es que si tú lo destiendes ahí, pues va a haber un gasto. Pero tal vez si yo logro aquí, su gasto va a aumentar. Pero si yo me paso de cierto punto, ya fallé Frank Starling y lo voy a empeorar al paciente. Entonces tienes que lograr ese punto, y ese es el arte del manejo echocardiogénico, ¿no? Logres el punto exacto donde lo tengas con la mejor precarga para que maximices la ley de Frank Starling. ¿Cómo lo vas a lograr eso? Pues midiendo, pero en promedio el capilar que ustedes deben llegar es 18. Ese es el capilar objetivo que ustedes, y pueden llegar a más. Por ejemplo, yo estoy en 18. A ese paciente, por ejemplo, con 13, ¿yo qué haría? Hidratación. Lo tengo que hidratar. No, pero está congestión. No, pero tú estás... Puedes seguir con tu diurético. O sea, no hagas dos cosas a la vez, ¿no? Bajo y pon hidrato. Por ejemplo, si está, no sé, 20 cada 6, pero ya te das cuenta que tu capilar está en 13, tienes dos opciones. O le bajas el diurético o lo hidratas, ¿no? Una de las dos, ¿no? Pero la cosa es que en una hora tú ves que tu capilar haya subido a 15, a 16, 17, 18. Cuando tú veas eso, vas a medir ahí el gasto cardíaco y vas a ver que tu gasto aumentó. Entonces, ¿eso qué te va a permitir? Bajar tu dobuta. Y eso le va a bajar las arritmias ventriculares, la FA, el consumo de oxígeno al paciente. Ahora, ¿qué tal? 18 es el objetivo que se les pone y una PVC de 12. Eso es lo que ustedes tienen que buscar en shock cardiogénico. Ahora, ¿podría ser 20 el capilar? Podría ser, pero tendrías que medirlo. Estás en 18 y tú dices, creo que es un ventrículo dilatado complaciente que me va a ayudar. Entonces, hidrátalo un poquito, llega a capilar 20 y mide el gasto. Compara tu gasto con capilar de 18 con capilar de 20. Si es mayor con capilar de 20, ese es tu lugar, ¿no? Entonces, no es
o sea, cronometrado, cerrado. Tú tienes que buscar el mejor capilar del paciente para su ventrículo, ¿no? Esa es la ciencia que usted tiene que buscar. Y en el ventrículo derecho es más todavía. ¿Hasta cuánto vamos a llegar en ventrículo derecho? Ahí no lo veo con capilar, ahí lo veo con PVC. Si es falla de ventrículo derecho, infarto de ventrículo derecho, en shock me refiero, ¿hasta cuánto de PVC debemos lograr? No, ya, eso ya es mucho. De 12 a 15 es el objetivo. Ese es tu objetivo, de 12 a 15. Porque si, ya los estudian visto que si tú elevas más de 15, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué va a caer el gasto cardíaco si yo elevo mi PVC más de 15? Porque van a ser movimientos. Claro, ¿cómo se llama eso? Interdependencia. ¿Sí? Entonces, de todas formas, yo siempre en shock ventrículo derecho llego a PVC 14, porque 15, pues podría ya estar haciendo. Y mira, pues mira tu eco, y si ya lo ves al septum bamboleando hacia el otro lado, pues tienes que bajarle, tienes que ponerle furo, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que lograr en el manejo de estos pacientes. Ya no es cronometrado, sino es una ciencia como ustedes, ¿no? Pero para ponerles un punto, capilar 18 y PVC 12 como mínimo, si es infarto de ventrículo izquierdo. Si es infarto de ventrículo derecho, deben llegar de 12 a 15, ¿ok? Y unos mensajes claves para acabar hoy día es esto es lo importante. No utilizar vasopresores inotrópicos si no has asegurado una correcta volemia. Eso está contraindicado contigo. No puedes tú estar subiendo dobuta, si no me puedes decirme a mí cómo está la volemia de ese paciente. ¿Y cómo me vas a decir cómo está la volemia del paciente? Invasivo, invasivo. ¿Cuál es el primer mensaje? Invasivo, luego paradiográfico, luego laboratorial, luego clínico, ¿no? PVC, ¿no? Pero ahora, y eso también es un error que he visto. ¿La PVC te sirve para hidratar al paciente? No te sirve. Por PVC 6 lo hidrato. Después de 6 6 no, mejor que diga 7 8, ¿no? No es así. Ya todos los estudios, si ustedes buscan, ¿se puede hidratar por PVC? Pongan en cualquier buscador. Todos dicen que no, no se puede hidratar por PVC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la PVC, ¿qué lado te está midiendo? El derecho, y tu infarto es izquierdo. Entonces, ¿cómo vas a hidratar tú al paciente si por pensando en el derecho, si el problema es el izquierdo? Entonces, ¿cómo yo puedo saber si el izquierdo me va a tolerar la hidratación? Tengo que medir la congestión izquierda, ¿no? Que lo haría con capilar, pero no tengo SWAN. ¿Cómo lo mido ahora si no tengo SWAN? Presiones de Presiones de llenado. ¿Y cómo es ese parámetro? El E sobre prima, ¿verdad? Que hay una fórmula que se llama Nugget, que con eso yo puedo extrapolar al capilar, ¿no? Que es el E sobre prima por 1.2 más 1.9, que es más o menos sumarle 3 o 4. Entonces, tú dices PVC 6, pero yo te voy a preguntar, ¿y cómo está el lado izquierdo? Y E sobre 20, ¿vale la pena hidratarle a ese paciente? No, pues del izquierdo no lo va a tolerar, el derecho tal vez, y el izquierdo no lo va a tolerar, entonces mantente, ¿ok? Igual, y hay casos en los que la E sobre E no te va a ayudar. Por ejemplo, fibrilación auricular, prótesis, ¿no? Ahí no te va a ayudar la E sobre E, insuficiencia mitral severa, estenosis mitral. Entonces, ahí yo cómo puedo ver la congestión izquierda. audículos. ¿Qué harías en Hay una forma, la vez pasada el doctor, la aurícula se puede dilatar por FA crónica y no te va a decir que está congestionada. No, eso no le creas así, no le creas. No, ese es un parámetro más bien precoz, ¿no? El strain te dice cuando precozmente no lo ves dilatado y recién ya, pero ya remodelado, ese es el strain. Le dije, ¿qué hacemos? ¿Qué eco hacemos los cardiólogos y nos olvidamos de hacer? Pulmonar. Entonces, ya si yo no puedo usar el E sobre E, mira el pulmón. Y si hay más de 3 a 5 líneas por campo, ese paciente, pues, y no está obviamente un contexto séptico, ese paciente está congestionado y no le vas a por una PVC de 5 hidratar, ¿no? Entonces, esos mensajes tienen que ustedes llevarse, ¿ya? No hidraten solo por PVC. Ujú. Ya, demuéstrame. ¿Cómo me puedes demostrar que estés hidratado? ¿Ya? Cada no estado, ya, la orina puede ser por el bajo gasto, Ujú. pero básicamente eso, lo veo de CNC, deja de tener agua, agua. Ellos, por el mecanismo del que se activa el sistema renina-angiotensina aldosterona, tienen sed, porque por la vasopresina.
Pero no, no eso te asegura que él va a necesitar ser hidratado, ¿ah? Siempre van a tener sed. Tú tendrías que demostrar objetivamente, la clínica es lo más importante, como le he dicho, la clínica no se olviden de eso. Pero ¿cómo objetivamente demuéstrame que está deshidratado ese paciente? ¿Qué es lo que manda? La axila seca. Ya, está bien eso, pero ¿qué es lo que manda? El mensaje de la charla es qué es lo que manda, lo que no tiene discusión, nadie puede discutirle, lo invasivo, lo invasivo. Si tú tienes SWAM, pues del lado izquierdo me dirás capilar y del lado derecho me das PVC. El PVC, ya, los que estudios que han visto, extremos sí funcionan en PVC, menos de 5 ese sí es probable deshidratado, o un capilar menos de 10, PVC menos 5 a 10 ya. No tienes PVC ni tienes SWAM. Eco, mírame la cava. Si tu cava está menos de 21 y colapsa, ese paciente tiene una PVC menos de 5, 3, que es el promedio, ¿no? Y mírame el lado izquierdo, tú ves sobre, te salen 6, 7, 8, tu capilar es 10, súmale 3. Ya demostraste por los dos lados, ¿no? Y si no tienes eso, pues, ¿qué seguiría? En el AGA, ¿cómo en el AGA nosotros vemos deshidratación? Y eso es también una máxima. ¿Mm? No, el sodio, no, no. El sodio varía mucho, porque si el paciente hiponatrémico crónico, hay un hallazgo en el agar que se está deshidratado, pero yo también no quiero que se guíen siempre por eso. No, no, no. Es un trastorno del ácido base, alcalosis metabólica. Cuando ustedes vean en INCOR alcalosis metabólica, eso es depresión de volumen, contracción de volumen, ¿ya? Pero demuéstrenlo, pues, ¿no? Porque también a veces hay alcalosis metabólica donde mejor funciona la acetazolamida, ¿no? Pero cuando el paciente tiene alcalosis metabólica, el 90% de ese paciente está deshidratado. Entonces eso te ayuda gasométricamente. Alcalosis metabólica. Por ejemplo, él decía exceso de base. ¿Cuánto tendría que ser un exceso de base? ¿Positivo o negativo? No, negativo es para acidosis. Exceso de base positivo es para alcalosis. Es de -4 a +4. Un exceso de base +8. ¿Ya? Entonces, y laboratorialmente ya viene tu urea disociada sobre CREA, tu hemoconcentración, ¿no? Tu ProBNP que bajó más de 300, más de 30%. Y ya al último confirmas con tu, ¿no? Pero tienes que medir, demostrar las cosas. Ujú. Y La clínica te da la sospecha, pero tú lo confirmas con tus medios, ¿no? Entonces eso. Y tienen ustedes la facilidad de la eco. Ustedes saben cómo en mis tiempos no había eco. Y cada vez que ya no hay estas cartas que manda Pereda, antes sacábamos la eco, le dejamos sucia y Pereda te mandaba así una carta que, uy, está grabado, que te decía, no, residente sacó, dejó sucia la eco y todo, ¿no? Ahora hay esa facilidad, ¿no? Segunda máxima. Los inopresores no funcionan en pH ácido. ¿Por qué? Porque se desnaturalizan, se hacen resistentes los receptores. Entonces tú tienes un choque cardiogénico, el choque que quieras, y tu pH está en 7,2, es decir, no uses bicarbonato porque no, el bicarbio no ha demostrado, no funcionan tus fármacos en pH ácido, no funcionan. Tienes que ponerle bicarbonato a ese paciente. Pero no cambia la mortalidad, no estoy hablando de mortalidad, estoy hablando de que tu fármaco no funciona si estás en acidosis metabólica en ese momento, ¿no? O cualquier acidosis, ¿ya? También puede ser respiratoria, como el paciente que con CO2 de 80 que encontré ahí en la UCI, ¿no? Que le habían intoxicado con benzodiazepinas, porque yo dije, soy para intubar, pero por si acá le pondré flumacenil. Hoy despertaba, oh, hola, hola. Pasaba su efecto otra vez, y otra vez. Sí, cuidado con los renales, se intoxican con benzodiazepinas. Entonces, eso. No le digo, pongan bicarbonato. Yo le diría, menos de 7,2 pongan bicarbonato si están en shock, porque no va a responder el paciente. Si ustedes no ven el pH bajo, el exceso de bases, un exceso de base -8, -10, eso es acidosis. ¿Ok? Ahora, no se usa furosemida, sobre todo en bolos si el paciente está hipotenso. ¿Ya? La máxima en cardiología, ¿cuál es? Primero calienta, luego seca. ¿Ok? Tú no vas a, puede ser que la oliguria y todo lo que quieras sea por bajo gasto, como decía Víctor, ¿no? Entonces, siempre en cardiología es primero calienta, luego seca. Eso nunca se olvida, ¿ya? Y no pongan bolefuro en un paciente hipotenso. ¿Ok? Porque primeramente preso, luego Ujú, claro. Ya. No sé si tienen alguna pregunta ya para la siguiente charla, vemos congestión.